Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes, todo dependiendo del momento del día en que ustedes estén viendo y por supuesto yo así lo espero y se los pido compartiendo esta reflexión sobre liderazgo. Para todos quienes me han estado siguiendo en este tiempo ya de un par de años a la fecha, año y medio quizá, con una serie de videos relacionados con liderazgo, relacionados con transformación, pero hemos hablado también de innovación, de invención, de disrupción y por supuesto de todo esto que nos apasiona de transformación digital, aunque estoy convencido, como ya me han escuchado decir, que si primero no hay transformación de personas, la digital quizá no perdure o no sea contundente con respecto a lo que estamos esperando como personas, como emprendedores, como empresarios y para efectos prácticos también en el impacto social que estamos o que debiéramos tener como propósito. En los últimos días, un par de semanas atrás, quizá tuve una reunión con uno de mis asociados, un partner muy importante a nivel regional en el área de tecnologías y en el sector de servicios financieros, un líder. Y platicábamos de una conferencia que tuvo a lugar el año pasado, una conferencia de impacto regional, en la cual me invitaron a participar y abrir, por así decirlo, la puerta al respecto de una tecnología que está empujando mucho hacia la transformación digital, por supuesto, pero ¿por qué no decirlo? Agrupada, potenciada y con estrategia también puede ser una estrategia y una herramienta de liderazgo transformacional. Y me decía él que cuando yo participé y a pregunta mía del para qué o el por qué el interés, me decía que querían dejar a un lado lo esotérico del tema de la transformación de personas o del liderazgo en las personas. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Mira, el significado, empezando por los antecedentes y para darle contexto a este video muy en concreto, para darle significado el significado de la palabra esotérico o esotérica tiene al menos dos acepciones conforme al diccionario Oxford, que dice que está oculto a los sentidos y a la ciencia y solamente es perceptible o asequible por las personas iniciadas. De doctrina esotérica, concretamente se estaría refiriendo, o mensajes esotéricos, que es incomprensible o difícil de entender. Ahora, si lo vemos con respecto a lo que dice el Real Diccionario de la Academia Española, dice dicho de una cosa que es impenetrable o de difícil acceso para la mente, ¿verdad? En pocas palabras, de lo que estamos hablando aquí, y esto es sumamente relevante y a mí me apasiona compartirlo de esta manera, es verdaderamente el mensaje de las llamadas soft skills en las personas, las habilidades blandas, y concretamente si nos referimos al liderazgo es esotérico, así como lo estamos definiendo, que es incomprensible o difícil de entender, o más bien es que no estamos acostumbrados a utilizar. Y para muestra, un botón, dirían en mi época, ¿verdad? Tú sabes que hay más de un tipo de liderazgo. Y no me refiero al liderazgo relacionado con las habilidades y las capacidades de la persona. No, me estoy refiriendo a lo siguiente. Mira, hay un liderazgo que está relacionado con las emociones. Sí, hay más de un liderazgo. El liderazgo natural, el liderazgo emocional, el liderazgo espiritual, ¿verdad? Y el liderazgo transformacional. Y lo vamos a abordar brevemente. El liderazgo emocional, mucho tiene que ver en usar la inteligencia emocional, un concepto que Daniel Goleman popularizó y actualmente está aceptado como fundamental en un líder de una organización moderna, porque colaboradores, miembros de los equipos cada vez más calificados, que no aceptan tareas excesivamente reglamentadas y que esperan de su empresa más que un salario,
Es algo que está pasando continuamente en este siglo XXI. Esto nos invita a cada vez más tener líderes capacitados, habilitados, potenciados emocionalmente. Algunos piensan que un líder emocional debe ser siempre agradable con sus subordinados, pero no es así. El líder emocional puede necesitar decir a gente que se han equivocado o que necesitan cambiar. Lo que verdaderamente diferencia al líder emocional es cómo es capaz de generar los avances en su equipo. Las personas quieren sentirse reconocidas, valoradas en lo que hacen, bien orientadas en lo que no saben hacer. El líder emocional es capaz de entender esas necesidades y hacerlas compatibles para generar un grupo más efectivo. Wow, ¿verdad? Otro tipo de liderazgo, y aquí ya me refiero muy concretamente a la liderazgo como lo entendemos en la parte interna también, así como hablé del emocional, del espíritu. Y ahí Jesucristo, al menos para los cristianos, ¿verdad? Seguramente otras opiniones habrá al respecto, pero Jesucristo es el ejemplo supremo del liderazgo espiritual. Cuando la mayoría de la gente piensa en liderazgo, se imagina un oficial quizá del ejército, George Patton, por ejemplo, por hablar de un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, o Norman Schwarzkopf, si tuviéramos un ejemplo mucho más moderno y conocido en las famosas guerras de las tormentas del desierto en Irak. Y este general dando órdenes, imaginando una estrategia o un patrón supervisando de cerca a sus empleados por el tema militar, ¿verdad? Y asegurándose que se haga todo el trabajo. Estos aspectos pueden ser parte del liderazgo, pero no son la esencia del liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual es lo contrario de lo que la mayoría de la gente piensa. El liderazgo espiritual es el liderazgo de servicio, lo cual ya nos conecta claramente con el tema emocional y la inteligencia emocional de Daniel Goleman y lo que veremos más adelante relacionado con parte del liderazgo natural que tiene que ver con un liderazgo transformacional y que no es nuevo, como nuestro liderazgo espiritual, que viene al menos de hace casi 2000 años con Cristo, porque el liderazgo espiritual es el liderazgo de servicio, como ya decía. Jesucristo mismo nos enseña en la palabra de Dios, su palabra, Mateo 20:28, que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo digo amén a eso, esto es, así sea, dice la palabra de Dios. Jesús muestra la historia, porque esto es histórico, pero también en la palabra, fue definitivamente un tremendo líder, tanto que dividió la historia en un antes y un después de su nacimiento. Él ha sido el líder de 12 más 70 más una multitud que le seguía. Lucas 10, versículos 1 a 17 da testimonio de eso. Jesús no lideró dando órdenes. Jesús no lideró supervisando. Jesús lideró siendo una persona de servicio. Jesús lideró siendo siervo. Jesús lidera sirviendo conjuntamente con sus seguidores. Y eso implica, al menos en el entendimiento cristiano, humillarse, que no es lo que entiende la gente por humillación, sino ser servil hacia los demás. Porque si has de ser el primero, eres el primero que ha de servir y hacer todas las tareas que nadie más quiere hacer. En el tiempo de Jesús, por ejemplo, el acto de lavar los pies se les asignaba a los sirvientes más bajos y sin embargo él, Jesús mismo, lo hizo en la última cena. Jesús se humilló y lavó los pies de los discípulos y dio testimonio de ello en Juan en el capítulo 13, versículos 12 al 17, en donde dice, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, me llamáis Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, escucha, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos os he dado, palabra del Señor.
Y solo para dar testimonio de esto que estoy hablando y cerrar con esta parte del liderazgo que transforma, este liderazgo transformacional no es nuevo, ¿sabes? No es nuevo, no es de ahora, no es algo que pudiéramos pensar que es novedoso. El término liderazgo transformacional fue dado por el sociólogo, fue inceptado por el sociólogo James Downton en el año 1973. Luego el experto en liderazgo James Burns definió a los líderes transformacionales como aquellos que buscan cambiar los pensamientos, las técnicas, los modelos de gestión, las metas existentes para obtener mejores resultados y el mayor bien. Burns también describió a los líderes transformacionales como aquellos que se enfocan en las necesidades esenciales de los seguidores, ¿sabes? La teoría de liderazgo transformacional ha sido la teoría de liderazgo más importante y más investigada desde el principio de los años 90. Su importancia para los procesos de cambio es gigantesco. Y nombra conductores esenciales y reconocidos del lado del empleado, del trabajador, del colaborador, del participante del equipo de trabajo para el desempeño a través de habilidades bien definidas para la persona, de capacidades, de actitudes, de soft skills también, no solamente de hard skills, así como del comportamiento del líder y examina estos factores con detalle, verbalmente, aunque suene esotérico, porque no lo es. Y los CEOs, los directores generales, los presidentes del consejo y los líderes del equipo pueden beneficiarse de ello. El liderazgo transformacional asume que los líderes principales y todos los demás ejecutivos conozcan perfectamente la visión, el propósito y con ello lleguen a un consenso no democrático, no es necesariamente democrático, a un acuerdo de cuál es la estrategia y con ello los planes para alcanzar dichos objetivos. Y con ello generar transformación. Pero eso implica capacidades específicas, no solamente hard, pero sobre todo soft, entre el grupo de líderes y por tanto también entre el grupo de stakeholders y de colaboradores. Y ello asume una posible armonía de valores entre el líder y las personas. Y es este tipo de liderazgo el que se enfoca en el logro, el compromiso, la satisfacción, la resiliencia y la resistencia, la autoeficacia, la efectividad y, por supuesto, disposición al cambio, creatividad, innovación, invención, disrupción por parte de los líderes y del equipo en toda la organización. Y es de esto precisamente de lo que les he venido hablando en todos estos videos. Poco tiene de esotérico entonces, ¿verdad? Yo te invito a que profundicemos, a que me invites y te acompañemos a generar una verdadera disrupción, invención y transformación desde las personas hasta de lo digital en tu organización, en tus grupos de trabajo. Yo soy Jorge Macías Benítez, autor, y te invito a que me invites a que te acompañe en tus jornadas de transformación. Mis datos de contacto están apareciendo, por supuesto, en el cintillo inferior y yo espero tu llamada para que podamos hacer este acompañamiento y esta transformación juntos. Abrazo. Bendición.